Listo, no sé si ahí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alianza, por la invitación, al doctor Amaya, a los presentes por poder acompañarnos el día de hoy. Y el tema que vamos a platicar va a ser el valor e importancia del agua en producción. Vamos a hablar de un tema práctico. Y bueno, nosotros empezaríamos con el objetivo. Obviamente, el día de hoy esta charla es mostrar la importancia del agua desde un punto de vista práctico, ya que en la actualidad y siempre con el trabajo del día a día que vamos haciendo en campo o en las granjas, termina siendo un nutriente olvidado por el que no le tomamos, o hasta que tenemos un problema le tomamos la importancia de vida, terminamos por subvalorarlo. Y bueno, aquí el día de hoy vamos a hablar del valor y la importancia que tiene y lo que representa eh, en nuestras explotaciones. Eh, Platicaríamos de esta gráfica del doctor Mike Sarek, donde nos habla de los distintos consumos de agua. Obviamente con la experiencia de él en pollo de engorda, nos muestra que no sé si ahí se ve el puntero, nos muestra cómo ha habido una diferencia entre lo que trabajó la doctora Watkins en el 2009 y lo que se venía trabajando en el 1985 relacionado en este consumo de agua, la diferencia que existe perdón. Ya le pasé el link. En este consumo, la diferencia que existe, obviamente esto también lo vamos a ver reflejado porque las aves que criamos hoy en día son aves que van a estar consumiendo una mayor cantidad de agua, va a haber una mayor demanda, una mayor exigencia. Este es el agua acumulativa. Aquí lo que mostramos son la edad de las aves y la cantidad de galones por cada mil aves. Y obviamente aquí vemos ya el acumulado del consumo de agua también, que vemos que en la actualidad es mucho mayor. Ya obviamente cortó aquí hasta los 28 días de edad la prueba que hicieron ellos en el consumo de agua acumulativa y en esta que era el consumo de agua diaria. ¿Qué nos muestra? O lo que nos viene a demostrar es que hoy en día, dada la genética de postura comercial, reproductora, apoyo de engorda, nuestras aves están siendo siempre actualizadas continuamente y modificadas, y por ello la demanda de agua y alimento va a ser distinta. Nos preocupamos mucho por la parte de alimento, de igual forma debemos de cubrir y de preocuparnos en la necesidad de un agua de calidad, un agua limpia, un agua potable y un agua que aporte los nutrientes también necesarios, que vamos a explicar a continuación. ¿Cuál es la importancia del agua? Bueno, vemos o consideramos nosotros que la calidad del agua es fundamental como parte de una buena salud y del desarrollo de las aves. Estas ya traen un potencial genético, pero obviamente sin importar la ubicación o el tamaño de la explotación, siempre debemos nosotros de considerar que sea una explotación pequeña, una explotación mediana, pollo de engorda, reproductora, que siempre la calidad del agua tiene que estar por encima que tiene que estar en la norma, y siempre deberá de ser un agua potable. Aquí es un punto fundamental esto. Vamos a ver más en otras diapositivas cuáles son los parámetros de calidad con los que nos vamos a manejar, y siempre deberemos de tener en cuenta que la calidad del agua deberá de cumplir con ciertas características microbiológicas y fisicoquímicas. Estas obviamente en distintos países nos pide en algunas ocasiones los manuales de buenas prácticas pecuarias, alguna frecuencia de los monitoreos, ya sea que el microbiológico pudiera ser cada 2 meses, cada 6 meses, y el fisicoquímico de preferencia lo piden cuando menos una vez al año. Esto independientemente de que nosotros evaluemos de manera visual o de acuerdo a nuestras capacidades. En granja
si existe un cambio de color, de olor, de sabor, algún reporte que nos comente el encargado de la granja, si se han producido algún problema cerca de la zona donde abastecemos nosotros el suministro de agua, ya sea en pozo o cisterna, si hay una persona o alguien que ha estado enfermo o que ha estado presentando algún síntoma de enfermedad que pudiéramos nosotros estar asociándolo con problemas transmitidos a través del agua. Y si nosotros tenemos un mantenimiento continuo de nuestro sistema de suministro en el agua, si tenemos rendimiento deficiente, esto lo notamos. Y obviamente vamos a ver en otras diapositivas que esto lo asociamos a que nosotros tenemos ciertas, en nuestros manuales o en nuestras instrucciones de trabajo, donde nosotros evaluamos la cantidad de agua que se consume del diario, cuántos galones, la cantidad de cloro, si nosotros medimos el pH, que son condiciones que deben de ser de manera rutinaria, o la pérdida de presión en el sistema de agua con los tratamientos o el flusheo y la evaluación de temperatura que nosotros hacemos de manera rutinaria. Esto nos ayuda para poder relacionarlo con alguna pérdida de desempeño que pudiéramos estar teniendo en la parvada. Esto es algo que no debemos de dejar de lado. Cuando entramos a las granjas es importante evaluar nuestros registros de agua como parte importante, no solamente ir directamente a evaluar necropsias o a querer abrir aves. Podemos ver cómo es el sistema que nosotros tenemos en las granjas, la calidad de la cama, cómo es el nivel del, que vamos a hablar más adelante de ellos. Podríamos mencionar aquí el nivel del bebedero, si están los niples goteando, cuál es la presión. No solamente ir a observar las aves, sino todo el entorno. Vemos en algunas ocasiones cómo es el color del agua y la consistencia. Factores que influyen en la necesidad de agua de los pollos, obviamente está el alimento, el consumo de alimento va relacionado y es un determinante principal en el consumo y volumen de agua. Recordando que dependerá si es un pollo de engorda, si es una gallina de postura o una reproductora pesada o ligera, la cantidad o el volumen de agua en relación al alimento va a variar entre 1.6 y 2 veces. También tomaremos en cuenta que los excesos de proteínas pueden catabolizarse y se excretarán a través de los riñones en forma de ácido úrico, que son algo que vemos a la hora de hacer las necropsias. Dentro de los minerales que nosotros tenemos que tener evaluados y que tienen una influencia en el consumo de agua, está principalmente el sodio y el potasio. De sodio vamos a hablar al final en alguna de las diapositivas. Contenido de fibra en la dieta y sobre todo la calidad del agua, la característica con la que nosotros proveemos de agua a las aves, dependerá mucho, incluso si puede o no impedir el flujo de agua, la densidad de aves que nosotros tenemos. Obviamente es sumamente importante que las empresas definan sus consumos de acuerdo a las características, si es una granja que está, o es una empresa que está en una zona donde está en la costa o es una zona desértica, la altitud, la densidad que nosotros tenemos de aves. Y vamos a ver también más adelante que hay empresas que toman una parte del grupo de control de calidad que se dedican a hacer estas evaluaciones, tienen probablemente una cuadrilla y da la oportunidad de que haya instrucciones de trabajo, procedimientos operacionales y que no sea necesaria la experiencia de alguien único en la granja, sino que exista un manual a seguir y que con esto nosotros, cualquier persona, sea nueva, sea antigua en la granja o en la empresa, tenga la opción de poder hacer los registros, evaluar cuánto es el consumo de agua, cómo tienen que estar la presión, la distribución de las aves y así poder evitar las variaciones entre parvadas que normalmente la da cuando la experiencia la tiene una sola persona y es quien lo dirige. Entonces, en un grupo multidisciplinario se puede hacer instrucciones de trabajo, procedimientos operacionales y vamos a poder definir
vamos a poder definir los consumos esperados y cómo monitorearlos. Dentro de las principales funciones que tiene el agua dentro de las aves, recordamos que más del 80% del peso corporal de un pollito es agua. De este 55 a 60% puede ser en una gallina adulta representado por agua, y en el huevo 66% de este. Un agua pura y limpia es esencial para mover el alimento a través de un tracto gastrointestinal. Ahora que nos preocupamos tanto en conversión alimenticia, en integridad intestinal, en evitar las disbiosis, en poder tener una digestión y una absorción de nutrientes adecuada, en la lubricación de articulaciones como parte de un funcionamiento fisiológico normal, también en la termorregulación, particularmente sobre temperaturas, sobre zonas de temperaturas altas, el trabajo que hacen los riñones en la eliminación de desechos, y también en la ayuda de muchos procesos metabólicos que están involucrados en la producción de carne y huevo, principalmente. Aquí podemos ver pollitos que no tienen acceso al agua o que estuvieron en zonas que pueden estar con alta temperatura. Vemos un pollito deshidratado o un pollito que no tuvo acceso al agua durante el primer día. Así de rápido pueden ser los efectos de la falta de agua. ¿Por qué es importante el agua o cuál es parte de la importancia? Vamos a hablar enseguida del contenido de bacterias permisibles, de cómo es el monitoreo de calidad del agua, la importancia del pH. Dentro de la sanitización también vamos a reforzar los principales puntos durante las parvadas, lo que podemos hacer en la sanitización del agua entre limpieza y desinfección, cómo lo tenemos que hacer correctamente para poder disminuir ese desafío que van a tener nuestra siguiente parvada de un pollito de un día, de una pollita de un día de edad, para que nosotros podamos explotar su potencial genético. Y algunas otras opciones de potabilización donde se presentan condiciones especiales en el agua que no pueden ser resueltas con simple cloración. También algunos de los volúmenes que pudiéramos manejar para la estandarización, evaluación de tratamientos de limpieza y desinfección, y limpieza de líneas y mantenimiento, que era lo que platicaba en un inicio sobre la estandarización de los procesos. Y bueno, algunos de los indicadores bacterianos en aguas contaminadas. Vamos a ver que bacterias bacterias totales no pueden pasarse por alto, ya que van a ser una amenaza para la salud de nuestras parvadas. En el mejor de los casos, por así decirlo, nos van a presentar disbiosis, diarreas, huevo sucio. Vamos a tener, si nos permitimos normalmente entre un 5 y un 7%, va a estar la presencia de hasta un 12, un 15% de huevo sucio. Esto se debe a un saneamiento deficiente, principalmente como iniciador dentro de la línea de agua. ¿Por qué? Porque esto va a conducir a la presencia de biopelículas. Estos biofilm que vamos a ver en otra diapositiva es una pared protectora de bacterias. Prospera durante la presencia de vitaminas y electrolitos. Entonces, algo que nosotros hagamos mal durante el proceso de limpieza y desinfección y que todavía esté presente el biofilm, y al día de edad lo que nosotros hacemos es dar vitaminas y electrolitos, vamos a agravar más el problema o la presencia de disbiosis en pollitos de un día, sobre todo porque vamos a estar protegiendo y alimentando esas bacterias que van a estar presentes en el biofilm. También algunos niveles de ácidos orgánicos, sobre todo los cítricos, los que son solos, los sustitutos de leches que llegamos a utilizar en algunas ocasiones para la vacunación, que teniendo una línea de bebedero y manejando bien un pH y un nivel de cloro, podemos prescindir de ellos. No siempre es necesario o es de ley hacerlo. También debemos tener en consideración minerales como hierro y azufre, que tienen un impacto. Y bueno, mencionábamos que estas biopelículas van a proteger a los organismos patógenos,
principalmente por los que nos preocupamos en el día a día, que es E. coli, estreptococos, pseudomonas, que nos puede causar alta mortalidad, y principalmente salmonela, que puede vivir por semanas en esta biopelícula. Nosotros nos preocupamos en un lote pasado que limpiamos, desinfectamos, pero por ahí omitimos el trabajo que debimos de haber hecho en las líneas de agua, y esto es uno de los puntos principales que tenemos que destacar, que debemos de trabajar. Igual puede causar esta biopelícula o el taponamiento que se va generando, que haya falta de continuidad en el agua dentro de las líneas de bebedero, independientemente de que utilicemos canaleta, campana, bebederos de campana o bebederos de niple. Y bueno, el biofilm puede regresar hasta 2-3 días después de la limpieza si no ha sido hecho correctamente, que vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Mencionábamos que algunos de los patógenos principales o organismos causantes de enfermedades que pueden estar relacionados o asociados con agua, pueden estar bacterias, en algunas coliformes totales, de heces humanas. Hay casos increíbles que se encuentra uno de personal, virus transmitidos ya sea por animales infectados dentro de la misma línea de bebedero, en campana o en canaleta, y algunos casos los protozoarios, sobre todo Giardia como uno de los más conocidos, y también pensar si algunos de los gusanos pueden ser transmitidos o no por estos patógenos a través de agua. Obviamente es de importancia los coliformes totales, a menudo es parte de los indicadores principales que nosotros hacemos en nuestras evaluaciones microbiológicas. Estos suelen originarse en el tracto intestinal de las aves y van a ser parte de una contaminación cruzada, y la presencia de estos dentro del agua como parte de desechos o contaminación van a persistir, van a generar o se va a hacer la presencia de más bacterias, y van a permitir que algunos virus y bacterias puedan persistir o permanecer por más tiempo en las líneas de bebedero, bueno, en la fuente de agua que tengamos nosotros en nuestra explotación. ¿Cómo es la formación del biofilm? Si bien no es algo fácil de formar, es una matriz compleja, se requiere de varios factores, es muy común que lo tengamos en las granjas, pero es por algo que hemos dejado de hacer en el día a día. Es una comunidad de microorganismos que se fue formando, coexisten entre ellos en cooperación, sirven como canales están en los canales de circulación de agua, obviamente, y hay una parte del biofilm donde nosotros podemos todavía trabajar, que puede ser reversible, que es el inicio. Por eso la intención de establecer un programa, ya sea de limpieza de las líneas de bebedero o de mantenimiento durante la parvada, con algunos productos, y reforzarla durante el programa de limpieza y desinfección. Recordando que no solamente es la caseta o el exterior de la granja lo que tenemos que tener como principal atención, sino un todo. Después hay una parte irreversible cuando ya se establece el biofilm en las líneas de agua, y que el biofilm se va a ir madurando, y aquí sí ya va a ser una parte donde van a permanecer y subsistir bacterias, hongos, virus, y van a estar protegidos por este biofilm que va a ir poco a poco desprendiendo. Lo podemos ver de esta forma. Esto es algo de lo que nosotros no debemos de acostumbrarnos a ver en la granja. ¿Por qué? Porque primero está la amenaza de mantener una comunidad de hongos, virus y bacterias presentes en la granja. Pero la otra también es que nos va a empezar a generar algunos defectos en el equipo, y más allá de contribuir estos patógenos a presentar solamente un biofilm, también va a tener un efecto sobre el uso de antibióticos, porque van a tender a precipitar algunos productos que nosotros vayamos a utilizar como emergentes, nos van a empezar a tapar el equipo, y teniendo y si no tenemos establecido un programa de evaluación,
lo que vamos a ver son pobres desempeños porque las aves no van a estar tomando agua, no va a ser un agua que sea agradable para ellas, además de que por ahí pudiera encontrarse alguien que de los protectores de medio ambiente y de los animales que va a estar en lo correcto al decir que no estamos dando una de las libertades del ave, que es la de poder tener acceso al agua y al alimento de calidad. Estos sistemas de bebedero, obviamente, cuando no se lleva a cabo un tratamiento, son el entorno ideal para microorganismos. Mencionábamos que se alimentan de depósitos de vitaminas, medicamentos y algunos otros aditivos que se dan a través del agua de bebida. Y estos depósitos van a formar y van a consecuentar la presencia del biofilm y que no se elimine completamente de las parvadas hasta que nosotros hagamos un tratamiento de fondo que vamos a ver más adelante. ¿Cuándo debemos nosotros sospechar mencionábamos hace un momento, cuándo debemos nosotros de pensar que vamos a tener algún problema? No solamente en estas condiciones que hablamos anteriormente, cambio notable de color, vamos a verlo como un conjunto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demos mantenimiento o si damos mantenimiento a nuestro equipo, vamos a ver que cada vez va a haber más incrustaciones, vamos a tener camas más apelmazadas, camas que nos van a hablar de un microambiente y una disbiosis, generación o mayor presencia de amoníaco en el ambiente. En el caso de pollo de engorda o crianzas en piso, nos pueden presentar hasta pododermatitis y en algunos casos hay quien se acostumbra a que esto puede ser un día a día en sus parvadas, que son camas completamente mojadas de aves que están teniendo heces blandas por problemas de disbiosis, obviamente originado por una mala calidad de agua. Y aquí lo interesante es buscar la fuente del problema. Mencionábamos que había algo tan sencillo como apoyarnos con alguien de experiencia que nos ayude a encontrar el origen de estos problemas a través de un análisis microbiológico. Ya hay protocolos para hacer la toma de muestra de agua, ya sea con agua corriente, muestra en la cisterna, en algunos casos con algún hisopo o con alguna esponja en la línea de bebedero, haciendo después un flush. Eso se los podemos compartir más adelante también. Y estos muestreos periódicos nos van a dar una idea de cómo está, cómo es la calidad microbiológica y vamos a ver si estamos dentro de los niveles permisibles de contaminantes. Hay algunos de bacterias totales, unidades formadoras de colonia por mililitros, total de coliformes y coliformes fecales. Obviamente hay máximos aceptables en algunos de ellos, hay ajustes que podemos hacer, trabajo con desinfectantes, algunos sistemas o ácidos o sales inorgánicas que podemos trabajar, pero el que sí es coliformes fecales, ese debe de estar en 0, tanto para agua de consumo humano como para agua de consumo animal, ya que estos números, bueno, las bacterias, mencionábamos de estas bacterias, las bacterias totales no siempre son un indicador que necesita una limpieza del sistema, pero los números altos no necesariamente nos van a decir que las bacterias presentes pueden ser completamente dañinas. Siempre debe de haber una cantidad que sobrepase el sistema de defensa de las aves para poder generar un problema de disbiosis. Y estos niveles altos de bacterias, ahí sí lo que vamos a ver como factores va a ser el cambio de color, el cambio de olor, el cambio de sabor, que son cosas notables y que las aves también lo van a percibir y va a disminuir el consumo. Y ahí cuando nosotros evaluemos nuestros registros, pues nos vamos a dar cuenta que la disminución de la producción de huevo va a ir relacionada con la disminución del consumo de agua. Y igual mencionamos que la presencia de cualquier coliforme fecal significa que el agua no es apta para consumo. Independientemente de cómo sean las características de nuestros dosificadores o de lo que nosotros tengamos dentro de nuestras granjas,
siempre tiene que estar en buen estado, en buenas condiciones y con el mantenimiento apropiado. Esto independientemente, de preferencia, tiene que estar señalizado sobre qué producto es el que se está aplicando, cuál es la línea que va al interior de la caseta. Debemos de dejar cosas que normalmente obviamos. Y un punto importante es que de preferencia tiene que haber algo que nos ayude como un regulador a medir el flujo de agua del día. El almacenamiento también, o el almacenaje del agua y su impacto en la calidad. ¿Cuál es la mejor? Bueno, independientemente del que tengamos nosotros en la granja, lo interesante es que hagamos nuestro mejor esfuerzo porque no se contamine dentro de nuestras instalaciones. Tratar de manejar sistemas cerrados sería lo más ideal. ¿Cuál es el almacenaje ideal? Bueno, en un mundo ideal sería este. Aquí podemos saber cuál es la cantidad de agua, cuál es la periodicidad de la evaluación, el tipo de superficie y materiales con que está hecho esta cisterna, cuál es la calidad de sus materiales y cuáles son los tratamientos que les van dando. Pero independientemente de que nosotros no tengamos este tipo de cisterna, este tipo de almacenamiento, lo que nosotros tengamos podemos hacer lo mejor para mantener un agua de calidad. Los parámetros generales con los que nosotros trabajamos, debemos de conocer cuál es la fuente del agua, cuál es el contenido mineral, qué productos hemos estado utilizando, si estamos teniendo en nuestras aves o en nuestra misma agua algún E. coli, Clostridium dentro de los hallazgos, e incluso dentro de los antibiogramas que hacemos o de los aislamientos en nuestras aves que mandamos al laboratorio, si hay algunas de ellas que no estén respondiendo a los tratamientos antimicrobianos o a los manejos, y ver si estamos haciendo algún tratamiento de limpieza y desinfección de las líneas y poder evaluar y de nuevo irnos al origen de cuáles son nuestros problemas. Estas son dos listas, uno sobre carbonato de calcio para saber la dureza del agua y el otro parámetros mencionábamos en la diapositiva anterior, de coliforme y algunos otros minerales y con sus valores máximos permisibles. ¿Cuáles son los efectos que nosotros conocemos o que podemos reconocer dentro de los índices de calidad del agua? Es que la mala calidad bacteriológica del agua nos va a dar, mencionábamos como ejemplo, problemas de diarreas a partir de una disbiosis, problemas respiratorios o la predisposición a problemas respiratorios, problemas articulares. Obviamente los problemas articulares ya sabemos que la disbiosis va a causar problemas en las uniones estrechas del tracto gastrointestinal y va a permitir la translocación bacteriana. Por eso es que vemos problemas articulares. Por otro lado, el pH, interacción con depósitos de calcio en tubería, problemas de biofilm, pHs por debajo pueden afectar el rendimiento de las aves también cuando es muy continuo. Normalmente utilizamos acidificación 3 días o 4 días en el caso de acidificaciones que son al agua de bebida. Los nitratos, problemas digestivos, disminución en el peso del huevo, algún crecimiento lento. En el caso de hierro, el exceso de hierro, obstrucción de líneas de bebedero, disminución de peso con valores de hierro altos. Y algunos sulfatos tienen efectos laxantes y tienen un impacto directo sobre conversión alimenticia y empeoran este indicador. ¿Cómo mejoramos nosotros la calidad microbiológica del agua? ¿Cuáles son las opciones que nosotros tenemos de acuerdo a nuestras características de la explotación? ¿Cuál estrategia aplica mejor para nosotros? Aquí es la pregunta que nos podemos hacer nosotros. Está la parte de los acidificantes. Vemos nosotros que tenemos problemas de diarreas esporádicas, huevo sucio, en algunos porcentajes que pudiéramos ser aceptables o permisibles, algunos casos no. Hay algunos ácidos simples, hay mezcla de ácidos
una mezcla sinérgica de ácidos, hay ácidos orgánicos buferados y hay otros ácidos de cadena media. Cada uno va a tener algunos beneficios limitados. Algunos nos ayudan en la sanitización de agua, de alimento, otros llegan a ayudar en mejorar la digestión y algunos otros hasta influir en la flora, en la microbiota intestinal. Hay otros dentro de la teoría de la evolución de los ácidos orgánicos, no solamente existen los que van al agua de bebida, también hay ácidos orgánicos que pueden ser a través de portadores y otros que pueden ir encapsulados, estos en el alimento. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas dentro de esta acidificación. Algunos van a tener por ejemplo, los ácidos orgánicos líquidos, sí nos ayudan a disminuir el pH del agua, pero van a tener una rápida absorción en el tracto gastrointestinal. Otros, los ácidos orgánicos, simplemente como acidificantes, sí tienen un amplio espectro bacteriano por la reducción en el pH, pero igual, rápida absorción en el tracto. Hay otros ácidos orgánicos que vienen en transportadores y que vienen agregados con algunos otros productos como parte de desarrollos. Van a tener amplio espectro antimicrobiano, fácil manejo porque pueden ir en el agua, en el alimento, y así nos evitamos de estar aplicándolo y estar evaluando si el trabajador lo hizo o no, porque esa es la única parte que no podemos poner en una instrucción de trabajo y en un procedimiento operacional si el trabajador quiere hacerlo. Y va a tener obviamente efectos en el alimento y en el tracto gastrointestinal. Y los microencapsulados, que estos van en aceite, también son de fácil manejo, pero no tienen ningún efecto por el encapsulado sobre el alimento, sobre la sanidad del alimento. Esta es parte de la acidificación o de la higiene del alimento. Con esto aseguramos que si nosotros estamos trabajando, ¿cuál es el punto de esto? Que si nosotros estamos trabajando correctamente sobre la sanidad del agua, el otro punto que nos tenemos que enfocar sería sobre la sanidad del alimento. Entonces, ¿cómo lo aseguramos? Con la acidificación. Con esto vamos a reducir el pH que va a perjudicar las condiciones de los patógenos, esto a nivel del tracto gastrointestinal. Obviamente, la reducción de la capacidad de tamponamiento de estos ácidos nos va a ayudar a mejorar la digestibilidad y también el efecto antimicrobiano que va a tener para funcionar, para trabajar directamente el interior de la bacteria y reducción de bacterias gram negativas y disminución de los desafíos presentes. ¿Cuál es la intención de la acidificación? Cualquiera que sea la acidificación, es que un patógeno que nos va a causar una infección nos va a obligar a hacer el uso de un antimicrobiano. Este antimicrobiano puede presentar resistencia antimicrobiana que va a ser compartida con la siguiente generación y vamos a tener o vamos a incentivar la resistencia a los antimicrobianos. Cuando nosotros utilizamos la acidificación correctamente, primero vamos a prevenir la infección. Cuando nosotros prevenimos la presencia, vamos a evitar contra el uso de antimicrobianos, no vamos a tener que utilizar ni antibióticos, nada de este tratamiento o cualquier otro alternativo. Y con esto vamos a evitar la presencia, vamos a optimizar en algunos casos también el uso de antimicrobianos y eso también es una de las opciones que hacen los ácidos orgánicos, pero lo más interesante de esto es que en la reducción de resistencia antimicrobiana vamos a generar patógenos todavía más susceptibles a los antibióticos por la ayuda del uso de ácidos orgánicos. ¿Dónde está el beneficio? Primero en la prevención de la infección, cuando lo utilizamos correctamente, y si no, cuando apoyamos las terapias antimicrobianas, en la prevención de transmisión de plásmidos de resistencia antimicrobiana. Hablando del efecto del pH en la calidad del agua, aquí recordamos que el efecto del pH tiene
tiene un efecto directo sobre reacciones químicas. Hay pH alcalino que va a reducir en el caso del pH alcalino, va a reducir la eficiencia de la cloración. También va a comprometer la conservación del equipo, la tubería e incluso la precipitación de algunas sustancias antibacterianas. Y en el caso también el pH tiene una respuesta directa o tiene una intervención directa sobre las respuestas vacunales. También no hay lo existe en incubadora, pero no hay en campo un efecto donde conozcamos nosotros el efecto directo que va a tener el pH del agua sobre la vacunación. Y mencionábamos que hay algunos antibióticos que tienen un efecto sobre ácidos débiles, otros sobre pHs, son ácidos débiles y otros bases débiles que tienen una preferencia, algunos de ellos por aguas que son alcalinas y otros por aguas que son ácidas. En el caso contrario, vamos a tener problema con la dosificación y con el efecto que nosotros esperamos que lleven a cabo estos antibióticos. La sanitización normal del agua que hacemos con cloro, nosotros buscamos de 2 a 4 partes por millón de cloro libre. El objetivo es igual, que esto sea medido al final de la línea o en la parte final del bebedero en jaula, que el sistema esté limpio. Lo que requiere el cloro es que los sistemas también se estén flushando. El cloro no sobrevive tiene reacción sobre material orgánico presente dentro de las tuberías. Entonces, en este tipo de bebedero de campana, donde el animal va y consume, también se contamina con agua, el cloro no es una parte no sería nuestra principal opción. También mejorar la disponibilidad del cloro, mencionando que el cloro es más efectivo a niveles entre 4 y 7 de pH. El cloro tendrá que estar en su forma de ácido hipocloroso, donde tiene una función más bactericida, con valores superiores a 7 de pH. Y cuando se agrega al agua el ácido hipocloroso, se va a disociar, va a generar iones de hipoclorito, y este ácido hipocloroso es aproximadamente 100 veces más eficaz como desinfectante. La disponibilidad se reduce drásticamente cuando el pH es más alcalino. Me quedé con la ganas del café. Y el cloro libre no se considera eficaz a menos que sea ácido hipocloroso, que es lo que mencionamos en este texto. Y obviamente tenemos que hacer uso de un medidor de pH para poder probar cuál es el pH inicial que nosotros tenemos antes de poder utilizar y conocer la disponibilidad de cloro que podemos tener y calibrar. Existen otras opciones, como la ósmosis inversa, que es basado en el equilibrio, en una membrana permeable, que nos va a permitir que haya una menor concentración y va a eliminar algunos minerales. Obviamente, este es en una granja. Hay algunas que son en gran cantidad, que son de una capacidad mayor, perdón. Hay que pueden ser hasta 300 galones por minuto, y existen otras pequeñas para explotaciones que son de menor cantidad de aves y que requieren un flujo mucho menor, incluso de hasta 2.5 fue el menor que encontramos, galones por minuto. Igual el dióxido de cloro tiene algunas ventajas, mucho mejor que la cloración, pero requiere un sistema cerrado de flujo de agua dentro de la caseta y en la granja. Tiene un mayor espectro porque ataca tanto bacterias, virus, patógenos, protozoarios, incluso en fases de esporas y o quistes. Pero dentro de estas ventajas es su eficacia en rangos amplios de pH entre 3 y 10, incluso en presencia de materia orgánica. Y lo que vamos a ver aquí que tiene la mezcla de estos dos, uno es de clorito sódico y otro de ácido clorhídrico.
La clorinación que mencionábamos ahorita, hay distintas estrategias, hay unas que son con pastillas, hay unas que son, estas son pastillas, pero es como un bloque, se aplica, se coloca a la entrada de la tubería de la granja. Entonces esto nos va a ayudar a, incluso cuando la gente va a usar el área sanitaria, ya va a estar con uso con su dosis de cloro. Y esto también tiene que ser evaluado al final de la línea de bebedero. Son regulables, van a depender de la capacidad de flujo. Está adecuado a instalaciones, es práctico, es automático, solamente tenemos que ir a evaluar y registrar, y ahí nos vamos a dar cuenta poco a poco, de acuerdo al consumo de agua de las aves, cuando tenemos que hacer esta reposición de tabletas. Vale la pena mencionar que hay que medir el cloro residual, pues lo podemos hacer con la tabla con el equipo práctico, o lo podemos hacer también con un equipo electrónico. Hay otra que es el cloro libre. Este cloro que encontramos como un Clorox, que tienen otro pH, no nos ayuda, tiene un tiempo muy corto de funcionamiento, solamente nos va a ayudar en algunas condiciones dentro de la granja, no es lo más aceptable. Lo mejor es empezar a utilizar dentro de nuestro sistema las pastillas. Además de que aquí tenemos que hacer una medición de pH para poder hacer el uso del cloro. Y si tenemos granjas donde nosotros tenemos la aplicación del cloro en la parte del tinaco, todavía se la vamos a poner más complicado al trabajador. Y recordando que este es corrosivo y puede generar quemaduras. Entonces, si no le damos las condiciones a nuestros trabajadores, pueden también tener ellos un accidente que nos va a generar o repercutir condiciones adversas. Mantenimiento y limpieza. Este puede ser una propuesta que se utiliza en algunos lugares donde durante la limpieza y desinfección las líneas de bebederos se flushean. Obviamente si es campana se lavan, pero en algunos casos, ya sea en jaula o en piso, se flushea, se aplica en el peróxido de hidrógeno, que es el CID 2000, se deja por 24 horas en el interior de la línea de bebedero, en una dilución, después de una dilución madre, y a las 24 horas sale y se aplica ácido cítrico. Hay un producto que se llama PWT, que es de grado alimenticio. Bajo estas condiciones se deja por 24 horas. Y por último, peróxido de hidrógeno también, pero esta una concentración de 35%, y se vuelve a drenar. Se flushea y las condiciones que van a quedar dentro de la línea de bebedero, ya debemos nosotros al último nuevamente de lavar nuestro tanque, y con esto nosotros vamos a asegurar que vamos a tener un efecto ácido base dentro de nuestra tubería, que va a poder ayudarnos a la eliminación del biofilm y a la reducción potencial de bacterias que pudieran estar dentro de nuestra línea de bebedero. Hay otras condiciones que podemos utilizar durante la parvada. Podemos utilizar PWT, podemos utilizarlo combinado con cloro o ácido cítrico, en algunos casos vinagre. Todo va a depender de lo que tengamos nosotros a disposición, pero es posible utilizar productos durante la parvada en nuestras aves. El monitoreo de volúmenes también, que es importante. Mencionábamos que bebederos de copa y en jaula, en aves ligeras y semipesadas, de 0 a 8 semanas, tiene que ser entre 16 a 20 aves por copa. Y de 8 a 18 semanas y hacia adelante, de 10 a 12 aves. Lo ideal, o lo que manejan en la región donde yo vivo, son 10 aves por copa. Y los bebederos de copa en piso, aquí varía un poco. En bebedero automático o de canal para 1000 aves son 8 aves por metro, y en el caso de bebederos plásticos 6 bebederos por cada 1000 aves.
y de 8 a 18, 12 metros o 10 bebederos de plástico. El otro es para aves semipesadas. Un punto interesante es la implementación que mencionábamos de controles de calidad internos, darnos a la tarea de dedicar algo de tiempo para poder hacer manuales, tablas estándar. Esto es un ejemplo de lo que se hace en algunas otras compañías, donde ellos tratan de evitar los errores de interpretación, de que es que yo creí que me habías dicho que lo dejara un día, 2 días, dejan los productos. Por ejemplo, llegamos a tener también casos donde la aplicación del peróxido, del PWT, que se quedaba por una semana, llegaban los pollitos y era todo un reto despegar esos niples, esas tetillas, porque quedaban fijas. O sea, el sedimento que en un principio uno de los productos sí trabajó, cuando tuvieron la falla, esos terminaron por sedimentar y terminas con altas mortalidades durante la primera semana. En el mejor de los casos hay quienes se dan cuenta, porque son observadores a la recepción, que el pollito no está tomando, está jugando, está comiendo, está paseando, pero a la hora de que hacen las palpaciones de buche, se dan cuenta que no hay agua y ahora sí empiezan a observar que no se ve la gota, que no hay ningún brillo, y van a revisar el bebedero. Para esto ya pasaron algunas horas, y en el mejor de los casos puedes reaccionar. En el peor te das cuenta el tercer día, cuando empieza a incrementar la mortalidad por arriba de lo permitido. Obviamente esto nos dará valor a los resultados de nuestros registros. Vamos a poder tener históricos, vamos a poder conocer cuál es el mejor manejo y uso de los bebederos, a qué temperatura, de qué edad, a qué altura, cómo vamos a hacer el flushing diario, cuál es la cantidad de niples por ave, la cantidad de canaleta, de los metros por el número de aves. Igual está la limpieza del sistema de bebedero para tener un estándar de cuáles son los pasos que tenemos que seguir, cómo lo tenemos que hacer, qué pasos tenemos que asegurarnos, cuáles son las actividades diarias que tenemos que hacer, cómo lo tiene que hacer el operario de manera clara, y al final nos va a poder permitir, si tenemos nosotros la posibilidad en un laboratorio cercano, evaluar si el procedimiento que nosotros estamos haciendo es correcto de manera microbiológica, para asegurarnos que la siguiente parvada va a ser una parvada que, por lo menos en la parte de sanidad del agua, va a tener un desafío mínimo. En el otro caso del flujo o la tabla de flujos y altura de bebedero, también conocer cuál es el flujo por edad de las aves que nosotros estamos considerando que deben de tener de consumo de agua, a qué nivel, cuál es la cantidad de aves por jaula y por bebedero, cuál es la nivelación. Estos casos es algo que nosotros vemos como algo normal, pero que cuando tenemos trabajadores nuevos dentro de la granja son los errores más comunes que se nos presentan, y es algo que nosotros, si generamos o si tenemos la importancia de hacer estas tablas estándar y procedimientos operacionales, vamos a tener, y que los podamos reforzar, van a ser uno de los puntos principales que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros parámetros. Igual mencionábamos la regulación de flujos de agua que podemos tener, cómo lo vamos a evaluar, que sepa el trabajador nuevo cómo va a evaluar cómo se maneja el flusheo, el regulador, si hay una tabla estándar. Aquí va a poder revisar el flujo, medir los mililitros por minuto, revisar en distintas áreas y poder reconocer si hay alguna parte que no esté funcionando correctamente dentro de las líneas de bebedero que tenemos dentro de la caseta. Igual el almacenaje y el aseguramiento de calidad nos ayuda a conocer cuáles son las condiciones mínimas que podemos tener, independientemente si tenemos cisterna, tinaco, una cisterna sumergida, enterrada, que nosotros tengamos el procedimiento operativo para poder evaluar y determinar si las condiciones en las que está son las adecuadas para nuestra parvada y nuestra granja. Y con esto siempre vamos a poder dar un seguimiento. Si nosotros evaluamos el consumo de agua, vamos a poder dar un seguimiento a los niveles de consumo y uso,
midiendo cuál es la lectura de un día antes, la lectura actual, el consumo en galones de la caseta, e incluso esto se toma como un trabajo del día a día, donde vamos a evaluar también los niveles de cloro, dependiendo si nosotros ponemos de 3 a 5 ppm. Y bueno, mencionamos algunos estudios realizados con excesos de cloruro de sodio que han demostrado que hay una relación directa entre la concentración de sal en el agua y la incidencia de defectos en la cáscara de huevo, algo que pocas veces tomábamos en cuenta, y que estos problemas se agravan durante momentos de las aves donde están alcanzando los periodos finales de la postura, que la calidad o la deposición de calcio en el huevo es más deficiente, y entre estos defectos pueden aparecer huevos sin cáscara, rotos, quebrados, fracturados, hasta en un 30 o 40% de estos huevos, o con cáscaras muy delgadas. Otras consideraciones finales es que la calidad y el manejo del agua que nosotros tengamos en la granja debe ser nuestra prioridad, y las prácticas deberán de estar dirigidas hacia el manejo y la gestión de tener un agua de calidad diaria, entender cómo es el pH, cómo lo debemos de evaluar y cuál es el impacto que tiene en el saneamiento del agua, comenzar nuestras parvadas con la calidad óptima de agua, disminuyendo los desafíos de posibles disbiosis, posibles inicios de otras patologías. Siempre mantener las líneas de bebedero o las líneas de agua, el sistema de consumo de agua de nuestras aves, independientemente de las características que tengan, que siempre haya un saneamiento diario, aunque sea manejando el flushing diario y nuestros niveles de cloro. Y por otro lado, recordar que tenemos que hacer una limpieza y desinfección de nuestras líneas de agua al término de las parvadas, entre parvada, entre limpieza y desinfección. No olvidarlo, no pensar solamente en cortinas, techo y pisos, sino también el comedero y las líneas de bebedero también son parte importante, y siempre enjuagar las líneas de agua de forma rutinaria durante las parvadas, lo que conocemos como el flusheo, y siempre darnos la oportunidad de analizar el contenido del agua por lo menos cada 6 meses para conocer cuál es la calidad del agua que nosotros tenemos y la que le estamos dando a nuestras aves. Creo que es todo por la parte Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Creo que, si me permite, vamos a dar un espacio para preguntas, ¿verdad? Los que quieren, pues pueden activar su micrófono y hacerle la pregunta directamente, o si no, hacerlo mediante el chat que tenemos abierto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, yo quisiera saber qué piensan en la utilización del carbón activado. ¿Eso puede ayudar al mejoramiento de la calidad del agua? Ya. Sí, la parte de carbón activado sí tiene un impacto positivo. Dentro de las consideraciones que nosotros tenemos que tener para el carbón activado, es que no es un sistema, o que es un sistema extra que tenemos que agregar. Es como pensar en una ósmosis inversa, pero es bajo otras características, y hay que pensar si es necesario, si el problema de fondo no lo estamos resolviendo con alguna otra técnica, y que no podamos resolver esa calidad de agua que nosotros queremos, y ahí sí pensar en alguna de las otras opciones como el uso de carbón activado. Gracias. Hello. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo tenía una duda. ¿Será que, fíjese que su presentación, la verdad que es de mucha ayuda para los que en algún tiempo hemos estado trabajando en avicultura, pero no le hemos dado la importancia al buen manejo del agua? Quisiera saber si usted pudiera compartirnos la presentación para tener las bases o los fundamentos para poder hacer los monitoreos que nos correspondan. Sí, claro que sí, a través de Alianza, con mucho gusto está disponible. Ok, gracias. No, al contrario. Con mucho gusto, nos regala su correo a través del chat, ¿verdad? Y las personas que gusten también, y con gusto compartimos la presentación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No, yo hubo partes que me perdí de la presentación por situaciones ajenas a mi buena voluntad, dijo aquel. No sé si tocaron el tema de las aguas duras. ¿Qué hacer con las aguas duras? Porque Guatemala es un país donde en muchas de las regiones, por no decir en todas las regiones, y creo que eso afecta también a los demás países centroamericanos, las aguas tienden a ser muy duras. Y esto ocasiona a veces inconvenientes a la hora de dar un tratamiento al agua, ya sea de algún medicamento o algún aditivo, o en el peor de los casos, la formación del sarro, que cómo cuesta quitarlo de los bebederos de campana o de los bebederos de niple también, que tiende a taponar. No sé si hablaron algo de eso. Platicamos un poco sobre las distintas opciones más viables para los y la evaluación de los carbonatos de calcio, sobre todo, pero no entramos tan a fondo sobre algunas de las opciones que podemos hacer para suavizar el agua, pero sí también existe equipo que hay en con algunos proveedores donde nos aseguran que va a haber una mayor disposición de agua que va a estar que son aguas que disminuye la cantidad de bicarbonato disponible, que es lo que al final reduce la dureza. Hay otros casos como la descalcificación, que es más selectiva, pero esta va dirigida directamente sobre los carbonatos de calcio. Hay otros de filtración, de desferrización, todo va a depender cuáles son. Yo creo que podríamos hacer alguna recomendación basada. Nosotros con todo gusto podemos hacer algunas evaluaciones de agua de algunas zonas del país, si nos lo permiten, que lo pudieran coordinar con el doctor Armira, y podemos conocer cuál es la condición actual de los niveles de minerales en el agua. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario, doctor. Doctor, tenemos una pregunta a través del chat, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuál es el mejor pH en el agua para un pollo de engorde y una gallina liviana o pesada para mantener un rendimiento óptimo? Ya. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a tener es buscar la acidificación en un pH entre 5.5 y 7. En el caso, esto buscando mantener un equilibrio en la microbiota, pensando que hay, no yéndonos al extremo de que las aves, aunque buscan la acidificación como un medio donde
donde van a persistir las bacterias benéficas, aún así del diario hacer el cambio de pH no es siempre tan benéfico. Lo mejor es buscar un pH entre 5.5 a 7, buscando, obviamente, también nosotros cuando conocemos que cuando tenemos el desafío, lo que hacemos es buscar la acidificación. Pero es cuando tenemos un desafío ya reconocido, que es parte de un origen, buscamos reducir el pH. Obviamente me imagino que ustedes en Centroamérica tienen un pH alcalino. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, otra consulta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, yo quería preguntarle específicamente para granjas unipersonales o para granjas familiares, ¿de qué manera poder mejorar el tema de las aguas, ¿verdad? Ya que como son granjas pequeñas, pues es muy complicado hacer estudios o análisis, ¿verdad? Muchas gracias. Y tengo deshabilitado también para chat, si me pudieran habilitar para poder mandar mi correo para que me proporcionen la información por el correo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que lo principal es hacer un estudio básico de agua, de calidad microbiológica y bacteriológica, y conocer cuáles son las condiciones de almacenamiento también del agua, aunque sean empresas familiares, pequeñas. Esa parte es importante, el tratamiento que nosotros vayamos a proponer con la intención de reducir cualquiera de los desafíos, es primero conocer en dónde estamos parados. Obviamente, en este caso, por medio de alianza, si ustedes nos pasan el correo, puede ser dada la asesoría con todo gusto para poder establecer un programa de control. Perfecto, así será. Así será. Si nos voy a compartir al chat mi correo, ¿verdad? Por si tienen, pues, en algo que le podamos apoyar sobre el tema de agua, pues, a la orden. Listo. No sé si hay más consultas. Si no, pues vamos a dar por finalizado este webinar número 16. Agradecemos mucho, doctor, su participación especial para este evento. También al doctor Eber Armida, al ingeniero Jorge y al ingeniero Eber Vanegas, aquí en Honduras, ¿verdad? Y bueno, agradecemos también a todos los que han estado en este webinar. Así que, pues, feliz tarde-noche y que Dios los siga bendiciendo en cada uno de los proyectos que emprenden. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes, felicitaciones por el evento. Estamos en contacto. Feliz tarde. Muchas gracias, saludos.